En esta tarde quiero compartirle algo que me ha tocado en mi vida, en la vida de una persona muy importante en la Biblia. En la vida de Abraham. Porque Abraham pasó de todo en su vida. Y si uno vea la realidad en nuestra vida, también hemos pasado de muchas cosas. Muchas circunstancias, muchas situaciones. Y no en las situaciones, pero ¿qué hacemos en estas situaciones? Así que lo quiero hablar sobre altares. ¿Cuáles son los altares y cuáles son los momentos que Dios marcó en nuestra vida? Y mi oración en esta tarde es que Dios marca un antes y después en nuestros corazones. Si Dios te marca, que Dios nos sella, que Dios puede hacer algo especial en nuestra vida. Porque no nos alcanza lo que hemos recibido hasta acá. Lo que necesitamos es todos los días una fresca toque del Señor sobre nuestras vidas. Porque lo que Dios hizo ayer ya pasó, ya fue. Hoy necesito de Dios. ¿Cuál es el mejor día de tu vida? Para mí el mejor día de mi vida es hoy, ahora. Porque no sé de mañana. No tengo asegurado mañana. Hoy es el mejor día. En la vida de Abraham, que nosotros lo tomamos en Génesis capítulo 12 y versículo 1, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y la casa de ¿quién? De tu padre. Y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré a tu nombre, y será de bendición. Muchas veces lo paramos allá y decimos: gloria a Dios, tenemos la promesa de Dios. Pero vamos a mirar los enfoques de la vida de Abraham, lo que Dios habló a su corazón. Porque dice: bendeciré a los que te bendeciré, a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditas de ti todas las familias de Argentina, de Sudamérica, de Latinoamérica, todas las familias de la tierra. Y dice: y se fue Abraham, y como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Altares. Padre, bendice tu palabra a nuestras vidas y te damos gracias por el Espíritu Santo que está presente en este lugar. Y te damos gracias, Espíritu Dios, por tu palabra. Amén. Y dice: cuando Abraham se fue, dice en versículos 7 y 8, ahí cuando él levantó, dice, edificó un altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia Negev. La palabra altares, las altares. ¿Cuál es la cosa que Abraham dice? Que él levantó un altar en cada uno de su vida, cada área en la estación de su vida, levantó un altar y invocó el nombre de Jesucristo. Porque los altares son un lugar de entrega. Los altares son un lugar de recordarle las promesas de Dios. Es un momento que Dios nos habló y que Dios nos confirmó. Dios nos llamó a ser sus discípulos. Porque no te olvides que nunca, jamás dejamos de ser discípulos de Jesucristo. Podemos ser gran siervo de Dios, lo más usado, pero jamás dejamos de ser discípulos de Él. Porque muchas veces nosotros desenfocamos y olvidamos, pensamos: mira, yo soy el hombre de poder, de gloria para la hora, y olvidamos que yo soy también carne y hueso y tengo que caminar todos los días con Jesús. Y muchas veces vivimos en un mundo donde el cristianismo ha sido de muy light, muy liviano el compromiso. Porque muchas personas comenzaron una relación con Dios, pero nunca no siguen este caminar con el Señor. Porque dejaron de ser discípulos de Jesús. Y alumnos no dejan de ser un estudiante de Jesucristo, de ser discípulo de Él. Podemos ser
sanar los enfermos, levantar los muertos. No importa lo que hagamos o seamos lo que hacemos, enseñamos lo que preparamos, pero nunca dejamos de ser discípulos de Jesucristo. Y todos los días es nuestro deber a caminar con Él. Porque me encanta lo que vamos a enfocar en la vida de Abraham, porque su nombre significa, y no quiero adelantarme, pero su nombre significa: usted me va a conocer solo mientras me sigue. Muchas personas dicen: ¿cómo puedo conocer a Dios? No sé todo lo que está por delante de mi vida. No tengo, o quiero saber todo por delante. Y Dios dice: caminar conmigo y me vas a conocer más a la medida que ustedes caminan conmigo. Porque el tema es que nunca podemos dejarnos a caminar con Él. Todos los días, caminando. Todos los días, en las montañas, en los valles. Porque es muy interesante entender que desde cuando Abraham salió y Dios lo llamó, hasta Harán, era 800 kilómetros. No poco viaje. Y no tenía GPS, no tenía un 4x4. Eso tenía que caminar y caminar y caminar. Y seguro los hijos decían: papá, ¿llegamos todavía? ¿Cuántos de ustedes hicieron esta palabra? Cuando tu papá decía, sí, poquito más. Y es 8 horas más. Poquito más. Pero 800 kilómetros caminando, sin saber dónde sale. Porque Dios dijo: deja tu parentela, deja de tu tierra y me sigues. La primera altar que quiero enfocar hoy en la tarde es el altar del llamado del Señor. Su llamado. Yo pregunto: ¿cuál es nuestro llamado? Primero, nuestro llamado es ser discípulo de Él. Pero después el Señor nos llama al servicio de Él. Servicio a hacer a su llamado. Y ustedes están en un lugar, como dice la casa de alfarero, donde Dios, en este instituto bíblico, en este lugar, para forjarte, a prepararte para el servicio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha puesto en nuestra vida? ¿Cuál es tu llamado? Dios lo llamó a Abraham, pero todos de nosotros tenemos que tener un claro llamado a saber dónde tú quieres usarme, Señor. ¿De qué área? Y yo digo: Argentina nos está llamando. El Espíritu Santo está llamando. Chicos, estamos viviendo los últimos tiempos y no sabemos cuánto tiempo nos queda para nosotros y personalmente o como tierra. No sabemos, pero tenemos que vivir todos los días en la luz, esperando a la venida de Cristo, diciendo: Señor, úsanos, queremos llevar. Y mi oración es que Dios siga llamando y levantando hombres y mujeres con un fuerte llamado, porque es nuestro llamado que no va a sostener. Es tu llamado, es mi llamado, porque no solamente fue 800 kilómetros de caminando, pero también de Harán hasta Betel era otros 480 kilómetros caminando. Así que casi 13,000 kilómetros caminando. Y no sabía exactamente dónde, pero Dios dijo: deja tu tierra, deja todo lo que tenés. Y este llamado es un altar fuerte de Dios, el altar de llamado. Y Dios tiene un llamado fuerte para cada uno de nosotros. A responder a su llamado, a decirle: Señor, ¿dónde es el lugar? ¿Cómo es lo que tú quieres hacer? Yo nunca imaginé. Yo tenía 17 años cuando recibí un llamado del Señor del servicio. Yo me acuerdo, estaba en una tribuna, en una reunión, cuando se predicó sobre Elías. Y cuando él llamó a Eliseo, y Eliseo quemó todos sus bueyes, mató sus bueyes, quemó todos todo, y se empezó a seguirle Eliseo. Yo me acuerdo que tenía 17 años y fue fuerte este llamado de mí a servir. Y yo no sabía, mira, apenas estaba jovencito, y cómo puedo hacerle. Y muchos de ustedes, algunos de ustedes recibieron un llamado joven. Mantengan ese fuego en tu corazón, porque van a venir muchas cosas para apagar ese llamado. Y yo nunca me olvido ahí cuando Dios me llamó.
Primero me llamó a caminar con Él a los 9 años, cuando empecé a servirle al Señor. 17 años al servicio del Señor. Y ha pasado muchos años después de esa. Y me acuerdo en cada etapa de mi vida cuando Dios nos llamó. Cuando estuvimos en el Instituto Bíblico estudiando con mi esposa, ella tenía un llamado misionero para ir afuera y yo tenía un llamado adentro. Es decir, este es un conflicto. Tenemos un problema. Y ella dijo, mi llamado es sea afuera o adentro. Misiones es adentro y afuera. Entonces nos casamos. Empezamos y trabajamos en una iglesia en Nueva York. Fuimos en un viaje misionero. En ese viaje misionero, los dos fuimos a México. Y cuando regresamos del viaje, ella dijo, ¿vos sientes lo que yo siento? Y yo decía, no, tú sientes lo que yo siento. Y ninguno de nosotros los dos queríamos decir lo que sentimos. Y los dos sentimos de dejar la iglesia. Pero uno se sabe de que la economía número 0, la primera clase de economía 100, dice, nunca te dejas un trabajo hasta que tenés otro trabajo. Está clarito. Pero Dios dijo, deja la iglesia. Recién casado, 1 año y medio, y decimos, bueno, lo vamos a renunciar. La iglesia nos dio una ofrenda. Fuimos a visitar otra iglesia, pero con esta ofrenda lo compramos los pasajes para ir a Paraguay. No con la idea de quedarnos en Paraguay como misioneros, pero fuimos a Paraguay para predicar las campañas. Y tenía 24 años y empezamos a predicar en las campañas y todo traducido, teníamos allá. Y vimos que Dios empezó y vimos y Dios se iba preparándonos. Pero el tema es siguiente, yo no tenía la vista del futuro. Pero a la medida que caminamos con Él y Dios abre puertas y Dios abrió ese puerto, entramos en este puerto. Y me recuerdo que entramos en el auto y estuvimos en el auto en Paraguay y entramos en Argentina. Y estuvimos yendo por la Ruta 11. Primera vez en Argentina. No sabía nada del país ni nada en el año 84. Y entramos, estamos viajando y cuando llegamos, mi hermano dice, hay un problema con el auto. Después nos dimos cuenta que se quemó 2 válvulas del auto y quedamos en la ciudad de Rosario 1 semana. Era terrible, ¿no? Este tiempo en Rosario. Porque era un hotel muy ruido, de que no se podía dormir. Estaba como en el pase de una autopista, no sé, pero no era tanta autopista. Pero sabe que Dios en ese viaje nos llamó y dijo, yo quiero que vuelva a este lugar, planta iglesias. Señor, ni planté un árbol, ¿cómo voy a plantar iglesias? No hizo nada. ¿Cómo puedo hacer algo? Y muchos de ustedes están en la misma área. Dice Dios, yo estoy más joven que si me pinchan hay poquito de verde adentro. Porque como las flores que tiene clorofila adentro. Pero no importa dónde estamos. El tema es seguir al llamado de Dios. Cuando nos comprometemos a decirle, Señor, en este altar me comprometo a servirte, Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase. La economía no te va a condicionar. Las circunstancias no te pueden condicionar a poner nuestra confianza 100% en Dios. A decirle, Señor, yo te voy a seguir. Y cuando Abraham se fue, dejó todos los dioses de Ur, dejó todos los dioses, toda la seguridad, todo lo que tenía y tenía que caminar con el Señor. Y cuando nosotros tenemos este fuerte llamado de Dios en este altar, mi oración es en estas últimas semanas antes que terminen este semestre, que cada uno de nosotros podemos decirle, Señor, yo no quiero menguar, no quiero desviar en este verano, no lo quiero gastar este verano. Yo quiero que este verano sea de propósito de Dios. Y que no lo gastes así nomás, diciendo, bueno, pero todos tus días están contados, lo mío también. Ninguno de nosotros no sabemos cuánto tiempo, pero yo no quiero perder ningún momento. Yo quiero que todas las horas, los minutos cuentan por algo para el Señor. Ese llamado a claridad
Es impresionante que en la vida de Abraham, cuando Dios lo llamó y Dios los envía y lo levantamos plantando las tiendas, edificando altares, cuando él no entendió la promesa, Dios dijo que tú vas a ser una nación grande, una bendición, un nombre. Dios le dio promesas. Será una bendición. Bendiciré a lo que te bendiciré, maldeciré a lo que te maldicen. Y Abraham tuve que seguirle. A mí me encantó lo que dice David Osberger en su libro Discipleship. No puedo hablar ni inglés ni castellano. Ese es el problema cuando uno trata de hablar en Spanglish, un poquito de los dos. Dissident Discipleship es la palabra de un libro. Ninguna persona puede conocer a Cristo si no le sigue todos los días de su vida. Fíjate que dice: y nadie puede seguirle fielmente si no le conoce a Él. Si no le conoce a Él, no lo puede. La primera llamada es conocerle. Si no lo conoce al Señor, si está jugando con el pecado todavía y está escondido en su vida, arrepentite ya. No dudes más, no lo juegas más, arrepentirte ya, a seguirle. Pero después levantan y sigue caminando con el Señor Jesucristo. A un discípulo de conocerlo, a conocer su voz, a caminar en sus pasos. La primer llamado es, lo quiero marcarlo, es la muerte a nuestra voluntad. Yo no quiero morir a mi voluntad. Ustedes tampoco, ¿no? No cuesta, porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y cada uno de nosotros queremos hacer lo que queremos hacer. Es mi voluntad. Pero el mejor lugar es cuando yo entrego mi voluntad a su voluntad. Lo mejor lugar cuando nos rendimos a decirle: Jesús, no está mal, es mi vida. Mi vida es tu vida. Y me ofrezco mi voluntad a ti. ¿Te cuesta mucho morir a tu voluntad? No cuesta, pero el mejor lugar es entregar tu voluntad a Dios. Jesús tuvo que entregar su voluntad al Padre y decirle: Padre, que no sea mi voluntad, pero sea la voluntad tuya. Cuando nos hablaron en ese viaje y cuando terminamos en ese retiro, terminamos en Córdoba. Y me acuerdo preguntando a algunas personas diciendo: ¿y qué haría? ¿Qué hago? Sentí este llamado, cuando estuve en Rosario, y yo tengo 24 años y pregunté a un misionero: ¿qué haría? Y dijo: yo lo haría lo mismo de nuevo. Lo serviría al Señor 100%. Y él era un misionero en Nicaragua. Y nos inspiramos. En ese retiro conocimos una pastora que se iba a España para plantar la iglesia. Fuimos en el año 85 a plan. ¿Viste? Cuando nosotros caminamos con Dios, Dios abre la puerta delante de nosotros. Y chicos, Dios te va a abrir las puertas. ¿Qué es lo que Dios espera? Que seamos fieles, sean constantes, que seamos persistentes con nuestro enfoque en el Señor Jesucristo, no mirando las cosas al lado, a mis compañeros, a esto, otro, lo que hace el otro. No, mantenga tu llamado en el Señor. Es tu llamado lo que te va a sostener. Y cuando llegamos al año Argentina, en el año 88, fuimos a la ciudad, volvimos y vivimos en la misma ciudad que quedamos la primera noche en 84. Volvimos y vivimos en la ciudad de Santa Fe. No vivimos, estuvimos en Rosario, pero la primera noche quedamos en la ciudad de Santa Fe, en Santa Fe. Y vivimos en esa ciudad 16 años. En esa ciudad que quedamos nuestra primera noche. Y empezamos, y Dios fue fiel. Y yo estoy agradecido por la voluntad del Padre. Dice Génesis capítulo 13, el próximo capítulo, habla de versículo 11. Dice: entonces Lot escogió. ¿Cuál es lo que dice que en este pasaje? Que a Lot, en capítulo 13, cuenta la historia de la separación entre Abraham y su sobrino Lot. Es interesante porque cuando los dos se fueron de viaje, lo acompañó su esposa Sara y también dice específicamente su sobrino Lot, que fue con él.
No dice otro sobrino, dice Lot. Que este joven, capaz que fue a otra persona, pero específicamente la Biblia habla de esa. Y dice, cuando ellos se fueron por el caminar, versículo 13, versículos 5 a 8, dice, la compañía de Lot tenía dificultades con los pastores de Abraham, un discordia. Y Abraham era un hombre de paz y armonía, generosidad. Entonces surgió el Lot y lo dijo a él. No lo vamos, a mí me encanta esta frase porque decía, no vamos a tener peleas. No vamos a tener peleas. Si tú quieres este lugar, yo voy al otro lugar. ¿Qué corazón? Es la muerte de nuestros planes. Porque a veces nosotros tenemos grandes planes, lo organizamos todo. Y seguro que Abraham tenía pensado, todo ese lugar vamos a servir juntos, vamos a hacer todo. Pero todas las cosas no salen a veces lo que queremos. No todas las cosas terminan de la misma manera. A veces lo tenemos un cristianismo, una teología, un pensamiento que están erróneas. A entender que nunca en la vida, nunca van a ser esas dificultades. El tema no es el dificultad, es qué hago con la dificultad. ¿Qué va a ser nuestra reacción delante de la circunstancia? Porque empezaron a pelear. Y yo pregunto, cuando Abraham dijo, Lot, lo que tú quieras. Yo pregunto, ¿quién tenía la promesa? Es obvio, ¿no? Es obvio. ¿Quién tenía la promesa? ¿Lot o Abraham? Abraham tenía la promesa. ¿Y qué le dijo? Toma lo que tú quieres. Algunos dicen, pero es un gil. Es un gil. ¿Cómo puede ser esto? Este es un loco. ¿Cómo va a ser? Dale a la mejor. Pero estos son míos. Las promesas son para mí. Yo lo voy a tomar lo mío. Y a veces entra el espíritu piquitero, este es mío, no, tengo mis derechos, yo me voy a romper, me voy a quemar goma, voy a hacer cualquier cosa porque es mío, pero no lo hizo nada, no dice que si ustedes quieren, no lo vamos a pelear. Si tú quieres ese, ¿y cuál lugar eligió Lot? Le eligió lo mejor, que vivo. Y plantó su lugar. Salió de la pelea, pero la amargura, la tristeza. Fíjate dónde hizo, cómo terminó Lot, no terminó bien. Y lo vamos a ver en un momento de la vida de Lot, pero vamos a enfocar en Abraham. ¿Qué es lo que dijo Abraham? Ese momento de rendición, el altar de rendir. Jóvenes, chicos, hombres, mujeres, todos. Nosotros vamos a tener momentos de traiciones. No es cuánto o cuándo, si va a llegar, te digo cuándo se va a llegar. Porque a todos. Porque a veces tenemos expectativas, tenemos pensamientos. Y momentos que hay muchas personas que abandonan la fe porque su pastor, su líder te traicionó. O un profesor, lo que fuera, una persona, tu líder espiritual, lo que fuera. Porque en el mundo hay tantas circunstancias de traiciones. Pero el tema no es la traición o la circunstancia, es qué hago con esa circunstancia. Lo deja que un raíz de amargura entra. Todos vamos a tener momentos de pedirle perdón. A enfrentar que la gente nos van a y que nos van a enfocar en momentos difíciles. Pero ¿qué hacemos en estos momentos? ¿Cuál va a ser mi decisión delante de esas traiciones? ¿Cómo fue en la vida de Abraham que decía, Lot, no la vamos a pelear, te entrego, toma lo que tú quieras y yo voy a seguir? Y voy a continuar. Me ha pasado varias traiciones. Y momentos que eran mi dolor en una circunstancia.
Pero algo que tomé una decisión en mi vida, momentos cuando uno tenía una expectativa, tenía planes, yo tenía todo arreglado. Yo tenía los planes, yo quería hacerlo, seguirlo. Y me acuerdo cuando vino esa circunstancia, era dolor del alma. Cuando uno pone toda la vida sobre esas circunstancias, sobre este ministerio. Y uno sirve en ese ministerio, pone toda su fuerza. Y después viene un momento que no estás más. Y uno dice, pero puse lágrimas, sudor. Y puso todo sobre el asador y ahora no estoy. Y momentos de circunstancia cuando las personas sentimos que traicionados. Pero lo que tenemos que entender es que ¿qué hago en esos momentos? ¿Lo dejo que esas circunstancias me definen o dejo que Dios defina a mi vida? Y tuve que construir varios altares en esos momentos. Y voy a tener que construir algunos más. Y yo decía, Señor, no quiero más. Porque si vivimos en un mundo caído, vivimos en un broken world, un mundo que está quebrantada. Y a veces por nuestro pensamiento, de nuestras propias expectativas o pensamientos. Y me encanta como un hombre que dijo, Howard Brushings dijo una palabra sobre el perdón. El perdón es la necesidad más profunda de un hombre y su mejor logro. ¿Sabe que tu mejor logro es perdonar? No es que vamos a ponernos en una condición de abuso, pero vamos a aprender a perdonar. ¿Qué hubiera sido si Abraham no lo perdonaba y lo guardaba en su corazón? A decir, los planes son míos. Pero dijo, cuando Lot tomó, dice Lot escogió ese lugar. Dice así la palabra de Dios, más si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo necesito el perdón de Dios. ¿Cuántos de ustedes, chicas? Necesitamos todos los días el perdón de Dios. No hay ninguno justo, ninguno de nosotros. Y yo necesito. Bueno, vamos a ir a Él y decimos, Señor, lo entrego. No guarda tu corazón de rencor. Protege, y más dicho, protege tu corazón. Proverbio dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. De ahí mama de vida. Tu fuerza viene de tu corazón. Abraham lo enfocó. A mí me encanta porque la palabra dice Masa, cuando él llegó y Mereb, esas dos ciudades, uno se llama pruebas y la otra es peleas. En la Biblia cuando marcan esos lugares. Y son lugares de dificultades o lugares de pruebas de nuestras entregas al Señor. Y las situaciones, me acuerdo cuando empezamos una de las iglesias, nuestra oración para el año 2000 era de plantar 10 iglesias y plantamos 9, estuvimos plantando iglesia número 10 en la ciudad de Rafaela y era la iglesia más difícil. Nos pelearon, los vecinos nos tiraron cascote y decían, ustedes no son gratos en esta ciudad. Te da unas lindas sensaciones. Pero la promesa es mía. No, tenía. Y me acuerdo que ella decía palabras que no lo puedo repetirles. Y menos mal que no estaba en mi vocabulario en ese tiempo, porque también yo no sabía qué decía, pero decía que no era buena lo que decía. Seguro que no eran buenas palabras. Pero ¿qué hacemos en esos momentos? Cuando los vecinos nos echaran de ese lugar. Realmente pudimos haber peleado, pero entregamos ese terreno al Señor. Teníamos todo el derecho legal, todos los derechos, pero Dios dijo, deja ese lugar. Y lo entregamos a ese lugar. Era una plaza, cerca de una plaza, en muy buen lugar en el sur. Fuimos a un saloncito chiquitito, casi el tamaño de esa plataforma. Algún lugar chiquitito, y yo decía, iglesia número 10 va a ser un fracaso. Vino los pastores calustianos, empezó la iglesia a remontar, a crecer. Y Dios nos dio un terreno, 5 cuadras donde estuvimos.
Estamos de vuelta. Ustedes creen que nos echaron este lugar, pero estamos aquí. Y fue enfrente del Club Ben-Hur, un mejor lugar. Qué lindo es cuando nosotros entregamos lo que anhelamos para tomar lo que Dios anhela. Cuando lo entregamos y morimos a nuestros planes, a tomar los planes de Él. A decirle, yo tenía todo programado, todo planificado. Pero cuando entregamos esos planes, la muerte de nuestros planes, a aceptar los planes, los propósitos de Dios. A decirle, Señor, tus propósitos son grandes. Y que nosotros lo pudimos entregarlos. Y nosotros podemos entender. Y que a veces nosotros queremos salvar nosotros mismos. Pensando si nos salva. Me encanta la historia de un hombre que entró un ladrón en la casa. Y fue a la esposa. Y dijo, antes que te mato, dígame tu nombre. Y dijo, mi nombre es Elizabeth. Y el ladrón dijo, no te puedo matar porque mi mamá se llama Elizabeth. Fue al hombre, dijo, ¿cómo te llamas? Dijo, mi nombre es José, pero todos mis amigos me llaman Elizabeth. Salvó la nuca. A veces queremos salvar nosotros, pensando en qué podemos hacer. Pero dependemos de Él. ¿Cuál es el último altar que quiero terminar con ese? Abraham ofreció ¿quién? ¿Quién ofreció? Su hijo Isaac. Así que no solamente el lugar era entregado, también el hijo de la promesa. ¿Qué dijo capítulo 12? Capítulo 12, 1 dice, de ti será bendito todas las naciones de la tierra. Abraham no tenía concepto. Él estaba pensando en un solo hijo. Y Dios dijo, Abraham, yo tengo muchos hijos. Abraham pensaba en una familia y Dios dijo, todas las familias. Abraham pensaba en una nación. Y a veces nosotros tenemos una limitación en lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Chicos, yo quiero que Dios quiere levantar un ejército de locos para Cristo en estos últimos tiempos. Una generación de Gedeón, de los 300 locos que decía, Señor, estamos dispuestos a jugarnos para ti, Señor. Dios está buscándolos. Dios está buscando a Abraham. Que diga, Señor, mis hijos, no me juego por mí mismo, me juego por tu palabra, por tu nombre, Jesús. Y estoy jugado por ti. Algunos dicen que esta generación es perdido. Mentira. Ustedes son las mejores esperanzas para Argentina, para el mundo. Ustedes pueden extraviar y podemos romper toda la fuerza de maldad sobre esa nación. Si Dios se pone en el corazón de una poca persona a decirle, Señor, estamos jugados por ti. Lo entregamos todo para ti, Señor, para hacer tu voluntad. Para ser llamado de Dios, a rendir todo a tus pies y después ir con un altar de obediencia completa, total. Nunca podemos tener una obediencia a medias. Es obediencia o desobediencia. No se puede jugar a decirle, mira, voy a obedecer a medias. No, es todo o nada. Es medio cerrado. No puedo hacerle un poquito de eso. No, es todo o nada. Abraham cuando Dios le llamó, dijo en capítulo 22, dijo, sube al monte. Aconteció después de estas cosas que probó a Abraham en capítulo 22, versículo 1 a 4. Dice, y Abraham respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Dios sabía que lo amaba. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes, y yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y dice que fue con el asno, fue con los siervos,
Isaac tu hijo cortó la leña y preparó el holocausto y fueron. Y el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio un lugar lejos. Entonces dijo Abraham a tu siervo: esperar aquí el asno. Y dijo a su siervo: esperan aquí. Y dice, él tomó Isaac y el holocausto y subieron. Y vamos a hacerlo como dice la palabra. Dice que subió y lo ofreció y puso su leña, puso su hijo sobre el altar, todo su querido. Yo lo llamo, ese es el llamado o la muerte de nuestros caminos. No solamente la voluntad, no solamente nuestros planes, pero el camino. Porque para él el camino era Isaac. El camino era la bendición que Dios lo quería bendecir a través de Isaac, de su hijo que iba a ser el hijo de la promesa. Y ahora Dios lo está ofreciendo, lo está pidiendo que lo entrega Isaac. Porque Isaac representa todo lo que queremos, todo nuestro anhelo, todos nuestros caminos. Y dice, cuando él lo ofreció, fue a levantar el cuchillo, a matar, a entregar a su hijo. Dice que Dios lo paró. Entonces dijo el ángel del Señor, en versículo 11, dije, y levantó voz diciendo del cielo, dijo: Abraham, Abraham, respondió, heme aquí, como de capítulo 22:1. Y dijo: no extiende tu mano sobre el muchacho, ni te haga nada, porque ya conozco que temas a Dios, por cuanto no me rejuiciaste, o no lo guardaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y ahí aquí en la espada tenía un cordero, una animal, no era un cordero. Y Dios dijo, llamó a Abraham al nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, o Jehová proveerá. Por entonces en el monte de Jehová será Dios, Jehová será provisto. Dios será provisto. Dios proveyó. Y quiero decirle, cuando nosotros vamos a este altar a ofrecerle, Dios tiene la provisión para nosotros. Y Dios se va a proveer. Y es mucho más que nuestra provisión. Era la provisión que Dios iba a proveer su Hijo en rescate por nuestras almas. Porque a pocos metros de este lugar de Moriah fue Gálgota, cuando Dios, pero en este caso Dios no guardó el cuchillo. Él entregó su Hijo Jesucristo por tus pecados, por mis pecados. Y se cerró la brecha. Y la promesa que nosotros tenemos es la promesa de la salvación. Es porque Dios envió su Hijo Jesucristo, para que todo en él que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es el mensaje que está esperando en nuestro mundo. Que Dios lo ama, que Dios quiere cambiar y transformar sus vidas. Y Dios te ama a tu vida y nos ama, por eso mandó su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es lo que Dios nos está esperando de nosotros? Es una obediencia total. Hermano Nani mencionó en el año 2015, cuando nosotros fuimos a hacer un chequeo general con mi esposa. Pensamos era una rutina, y lo descubre que ella tiene leucemia. Hizo 30 días de quimioterapia. Después de los 30 días de quimio, decía: necesita un trasplante de médula ósea. Entonces en junio de 2015 hicieron un trasplante de médula ósea. Varios de los alumnos de IBRP donaron sangre para ayudar en ese trasplante. En el medio del trasplante agarró un virus del hospital y tenía que inducir una coma. Estaba 30 días en coma. Y nosotros no sabíamos si moría o vivía, qué iba a pasar. Si mejoraba, los médicos decían. Y vivimos esta vida de ping pong. Y qué pasaba. Era un tiempo dificilísimo de subir al monte con mi Isaac. Mi esposa tenía 53 años, de 32 años casado. Y la conocía 3 años antes de esa, así que 35 años.
Y la amaba y me costaba. Y sigue costando. No es fácil. Pero subimos. En el medio de eso, orando con mis hijos, clamando. Y yo no creo que fue la falta de oración. En un tiempo mi hijo dijo, papá, creo que 7 de los 10 creyentes en el mundo estaban orando por mamá. No era por pecado, no era por en ningún momento. No entendemos. Y chicos, hay cosas que en nuestra vida que nunca vamos a entender. Y hay cosas que usted entiende que Dios lo pide a Abraham, Isaac. Primero Dios quería decirle a Abraham, aborrezco toda generación, todos los paganos que ofrecía a sus hijos. Y hoy en día seguimos ofreciendo a nuestros hijos y tenemos que cortar esas maldiciones del aborto, de todas las cosas de maldiciones que vienen sobre nuestra generación. Las maldiciones de ellos, nos condenamos a ellos y lo seguimos haciendo la misma cosa. Y Dios quería decirle, aborrezco eso. Y lo quiero romper todas las maldiciones. Porque Dios, a pocos metros de este lugar, Dios quería decirle a todas generaciones que yo voy a proveer a la provisión de mi Hijo Jesucristo por ustedes. Y seguimos en todo ese tiempo creyendo en la promesa de Dios. Que Dios quería sanar a Elena. Pero no fue su voluntad, lo que nosotros queríamos. Y el 19 de agosto se partió con el Señor. No es las circunstancias. Y lo que nos pasa es qué hacemos con las circunstancias. No es lo que pasó en el llamado de Abraham, no fue solamente de Lot, pero qué hacemos con el llamado. Me acuerdo de ahí en el sanatorio, en el hospital Fundaleo, en el centro de Capital. En un momento sentí de parte de Dios, Dios dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Y sentí de parte de Dios, Dios dijo, yo quiero que continúe. Porque Elena y yo nunca habíamos hablado de otra cosa. Y sentí, voy a seguir adelante. Y no lo hago para decir, bueno, que no, es decirle, y ustedes también tenemos que seguirle al Señor. Porque les van a llegar momentos cuando ofrecemos nuestros Isaacs al Señor. De las promesas. De lo que anhelamos, de nuestros caminos, lo que yo quiero, lo que anhelamos, y lo subimos a hacer su voluntad, a tomar sus planes, a tomar sus caminos, a decirle, Señor, no es lo que yo quiero, que es lo que tú quieras. Me encanta que la frase al final de la vida de Abraham, que dice, cuando hablamos de Abraham, cuando entregó a su hijo, por fe obedeció a Dios. La fe rinde lo mejor de Dios. Pero dice en Hebreos, dice, por la fe que había recibido las promesas, fue puesta a prueba y ofreció a Isaac a su hijo único, a pesar de lo que le había dicho en Hebreos 11, 17 y 19. Su descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta que resucitara a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Porque la promesa de Dios no se puede robar. Y Dios tiene más cosas. Y Dios quiere llamarte. Dios quiere tomar, entregamos todo, rendimos a Él. Y nosotros podemos decirle, Señor, yo quiero caminar en obediencia, en una consagración 100% para Dios. Oremos.